amigos de CLB. Hoy me acompaña Sonia del Río. Es una de las mamás que participó de la cadena de tweets con la señora Patti Muñoz. Y la tenemos acá ahora para que nos cuente un poquito en qué contexto se dio esto y cómo se siente ella al respecto de lo que ha estado ocurriendo con la defensora de la niñez y con la forma en que ella les respondió su inquietud. Hola, Sonia. Hola Natalia, muchas gracias primero que todo por darme un espacio en su programa para poder visibilizar esta situación tan desagradable que vivimos hace un par de días con la señora Patricia Muñoz, defensora de la niñez. A ver, el contexto se dio, como bien dices tú, en una cadena de tweets acerca de una situación que se posteó en Twitter con relación a un chico que en el fondo manifestaba que ejercía la prostitución y que había involucrado a menores de edad en estos hechos. Y ahí se le hizo un llamado a la señora Patricia Muñoz a que en el fondo condenara este tipo de situaciones y al revés de eso, en vez de condenarlas, ella en el fondo hizo unas declaraciones bastante desafortunadas, creemos nosotros, en las que en el fondo decía que no se compartiera esta información, que este video vulneraba más a los niños, en vez de quizá tener una forma más cercana de acoger esto, decir, bueno, lo vamos a ver, pero por favor no compartan el video porque podría quizá herir a algún menor, pero lo planteó muy mal. Y en ese contexto, varias personas le contestamos, y en el caso específico mío, yo le hice ver que para nosotros es muy extraña la forma en que ella defiende a ciertos niños y a otros no, y que en el contexto de los liceos emblemáticos a los cuales yo represento, ella nunca se hizo parte de las ayudas para terminar con la violencia y el adoctrinamiento en el aula de los emblemáticos. Y eso fue en el fondo lo que yo le planteé en el tuit. Y de forma bastante poco responsable y bastante preocupante, diría yo, ella responde diciendo que nosotros los padres somos fanáticos y que aparte de eso vemos a nuestros hijos como objetos. Por lo mismo, entonces, ella no podría quizás ayudar a que se mantengan los derechos o se regulen los derechos de nuestros hijos. Entonces, estas palabras a nosotros nos calaron hondo. Tú comprenderás que cuando tú le estás diciendo a una defensora de la niñez que quizás no se hizo partícipe de los apoyos para que los niños no sufrieran violencia al interior de las aulas de un liceo, y la respuesta de ella es que la culpa de todo la tenemos nosotros los padres que nos preocupamos por ello y que somos fanáticos y que los vemos como objetos y que con eso en el fondo casi que estamos nosotros vulnerando los propios derechos de nuestros hijos. Eso causó un fenómeno enorme en las redes sociales, sobre todo en Twitter, y una indignación espantosa de los padres que estamos preocupados por nuestros hijos y que realmente queremos soluciones a los problemas que ellos tienen día a día en la educación y que solamente un grupo de niños es beneficiado por las compasivas misivas de Patricia, y los nuestros no son ni apoyados, ni entendidos, y mucho menos tratados como sujetos de derecho como ella indica. Yo lo vi y lo encontré gravísimo. ¿Qué opinas tú, Rubén, de lo que nos cuenta Sonia? Oye, le doy las gracias primeramente por compartir con ustedes en este testimonio de Sonja, que ella es parte de esta Defensoría de Agrupación de Padres, el cual está con nosotros hoy día. Eh, Poder compartir con ustedes en este programa estos temas que son tan importantes para conocer un poquito en profundidad, para poder entrar en este tema. Sonja, bueno, estamos con Natalia, que es abogada,
nos va a ayudar también en los temas para poder comprender estas situaciones que se dan en los colegios, que esta agrupación parte hace alrededor de 5 meses, creo yo, por el tema del estallido social que se da también en las tomas de los colegios, o esto ya venía de mucho antes al estallido social, al llamado estallido social. Esto venía de mucho antes. Nosotros somos una agrupación que nos formamos hace aproximadamente 3 años, y en primera instancia nosotros abordábamos el tema de las tomas, que eran en el fondo lo que más estaba afectando a la educación de nuestros hijos, porque duraban entre 1, 2 o hasta 3 meses de repente las tomas de los establecimientos. Y partimos con esa idea, con la idea de que nos ayudaran a recuperar el derecho a la educación de nuestros hijos, y esto fue lamentablemente evolucionando en un nivel de violencia al interior de nuestro establecimiento muy grande, que tuvo pic el año pasado, un poco antes del llamado estallido, que más bien parece un proceso de insurrección, ¿cierto? Y en ese proceso, la violencia y el adoctrinamiento se volvieron más contundentes y más evidentes. Y cada vez nosotros teníamos más testimonios de apoderados y de mismos alumnos que nos señalaban que adentro de los establecimientos se les estaba tratando de hacer política partidista, ¿cierto? Que se les invitaba a no acudir a clases, sino que ir a marchar por diversas causas, que algunas ni siquiera tenían que ver con educación, pero en el fondo a ellos les decían que ellos tenían que hacerse parte de la justicia social. Entonces, en el fondo, que ellos eran un elemento relevante para generar estos procesos de visibilización de justicia social. Entonces, es una instrumentalización, perdone que lo diga con estas palabras, pero asquerosa de los niños, que si bien, si yo tengo un problema con, no sé, con la AFP o con lo que sea, perdón, pero salgo a marchar yo no mando un niño. Y si mis hijos tienen un problema con la educación, yo como madre voy y pido, no sé, una junta con la municipalidad o hablo con los representantes de la Comisión de Educación, pero yo no mando a mis hijos a la calle a ejercer presiones físicas y violentas que finalmente los ponen en riesgo de vida. O sea, eso no se hace y eso no es valiente, al revés, eso es cobarde. Entonces, cuando personas como la señora Patricia Muñoz de repente hablan de que los niños valientes, ¿cierto? Porque esto todo viene acompañado de todo un romanticismo, el guerrero que va a luchar, ¿cierto? Pero en ese proceso yo siento que lo que hay no es valor, es cobardía por parte de los que utilizan a los niños y los transforman en soldados para estas causas político-partidistas. Y ella enaltece estas actitudes de los chicos y finalmente contribuye a que ellos corran peligro. Entonces eso es muy irresponsable. En el fondo, lo que ocurre es que ella es la que los ve como objetos. Esa es la verdad. Ella los ve como objetos políticos, porque dentro de las funciones de la señora defensora de la niñez está precisamente defender sin discriminación los derechos de todos los niños. Así como se les debe garantizar su derecho a manifestarse, también se les debe garantizar su derecho a poder ir de forma segura a las clases. Se les debe garantizar el hecho de estar al interior del colegio resguardado, y no se debe estar promoviendo, por el contrario, la violencia, ni las paralizaciones, ni adoctrinar, ni el adoctrinamiento sistemático que muchos niños están sufriendo al interior de los colegios desde que son muy chicos. Yo la primera noticia que tuve de esta señora Patricia Muñoz no fue por el Twitter, fue como mamá, porque el año pasado del colegio, ni siquiera a través del colegio de mi hijo, que iba en un colegio subvencionado, ni siquiera a través de una comunicación oficial, sino que por vía WhatsApp, se me informa que la municipalidad de la comuna donde yo vivo con mi hijo había ordenado que los niños fueran un día en específico, sin el acompañamiento de los padres. Estoy hablando de niños de 4 años.
sin el acompañamiento de los padres, para que ellos hicieran una actividad, una experiencia de realizar un cabildo, donde ellos iban a hablar sobre lo que estaba pasando. O sea, los niños tenían que hablar de esto en medio de toda la violencia que se estaba viviendo en esos días, y tenían que hacerlo sin estar acompañados por los padres, y tenían que hacerlo como para que ellos opinaran de qué estaba pasando, porque según ellos los niños tenían derecho a participar de la vida política. Puse el grito en el cielo, llamé a la municipalidad para hacer el reclamo que corresponde. Me sentí muy pasada a llevar como mamá, y de la municipalidad estaban bien incómodos con el tema, y ahí me señalan que esto había sido una instrucción que había entregado la defensora de la niñez, precisamente ella, para que los niños pudieran participar de la vida política, que es un derecho de los niños. Claro, los niños tienen todos los derechos del mundo, pero los derechos van acorde a un concepto que ellos están utilizando mucho ahora, que es el concepto de autonomía progresiva. A medida que el niño va creciendo y acompañado por sus padres y se va haciendo autónomo, el niño va pudiendo ejercitar ciertos derechos, pero no van a venir en la escuela a hacerlo participar de un cabildo, que los niños, que lo que más sabían es que no podían ir al colegio, porque por lo menos en la comuna donde yo vivo, apiedraban los colegios, se metían a los colegios, sacaban a los niños chicos de la sala. Entonces, esa situación es algo de lo que esta señora nos ha hecho cargo de la forma que corresponde. Y a mí, ayer ya la gota que rebasó el vaso fue cuando te vi a ti en un canal amigo de YouTube y vi esos tweets. Te escuché hablar. Yo ahora mismo estoy como bastante nerviosa porque a mí el tema me descoloca. Me descoloca como mamá. Trato de desdoblarme y de verlo a ratos como abogado y a ratos como mamá, y es indignante. Yo, si lo veo solo como mamá, lo considero grave y lo considero indignante, y ahora como me tocó de cerca tu caso, y por eso te agradezco que me estés acompañando, que nos estés acompañando acá, revisé la ley que regula a esta señora, a la señora defensora de la niñez. Cabe señalar que esta señora fue ahí puesta en el cargo cuando Michelle Bachelet iba saliendo. También cabe señalar que a ella la elige el Senado de la República por una mayoría bastante alta de senadores que tienen que votarla de una nómina que se les presenta, y que para destituirla es prácticamente imposible, porque a ella solamente podría ser a petición del presidente de la República, a quien le debe pedir como una especie de autorización a la Corte Suprema, y la Corte Suprema a su vez se debe reunir en pleno para recién ahí ver si la echan o no, si la destituyen o no. Entonces, crear cargos, porque es un cargo creado, crear cargos entregándole tanta facultad legal y hacerlos prácticamente intocables, genera esta clase de cosas, genera la impunidad, porque de la forma que esta señora se comportó es demostrarnos a todos como ciudadanos que ella está en una situación de poder donde prácticamente es intocable, que ella puede llegar y juzgar a padres como a ella mejor se le antoja, hacerlo por redes sociales, porque sabe en el fondo que tiene una legislación detrás y una institucionalidad detrás y un aparataje político detrás que la va a proteger. Entonces ella abusa del cargo. Y eso yo lo encuentro grave. Eso no puede ser. Le hacen un cargo especialmente para que prácticamente no se le pueda decir nada, y ella hace una alarde de esto, porque para mí ella hizo un alarde en el minuto de que ella está tratando así a los padres y lo está juzgando sin prueba. Ella hace un juicio de valor sobre los padres sin prueba. Entonces, ella dentro de sus atribuciones tiene, aparece en el artículo 5 de la ley que la regula ella, que es la 21.067. En el artículo 5, a ella le señalan como principio rector tener presente siempre el derecho preferente de los padres sobre los hijos, el derecho preferente sobre el resguardo de esos derechos. Eso esta señora no lo aplica. O sea, ella se siente con mejor derecho y con más atribuciones que los mismos padres, y ella se da el lujo, el gustito, porque tiene un aparato político detrás que la respalda, de insultar a los padres de esa manera,
y de decir que los padres los ven como objeto cuando nosotros, las que somos madres adoptivas, sea biológica o no sea biológica, las abuelas, los mismos padres que están a cargo de sus hijos, nosotros tenemos, a diferencia de ella, un lazo con los niños, un lazo afectivo. Nosotros los vamos a querer proteger, nosotros los vamos a querer resguardar de cualquier daño. Entonces, ¿cómo ella, con qué prueba, con qué objetividad te dice que tú los ves como objetos? Cuando ella no tiene ningún problema en permitir que se adoctrinen niños en los colegios, cuando ella misma instruye para que se hagan cabildo en los colegios, cuando los está utilizando como entes políticos a nuestros hijos, a mi hijo. Yo lo saqué del colegio, lo cambié para no hacerme más problemas, pero ya con lo que pasó el otro día, para mí ya fue demasiado. Yo logré que no se hiciera ese cabildo en el colegio porque reclamé. Pero ¿qué pasa con las mamás que no están en conocimiento de lo que pasa? Con las mamás o los padres o las familias que tienen niños que no tienen el concepto de ciudadano, de que tiene derecho a reclamar y a exigir cosas. Entonces, si tenemos a alguien que tiene la herramienta legal para comportarse como patrón de fondo, que se le están dando tantas garantías, ¿qué pasa con nosotros como ciudadanos? Eso es lo que a mí me preocupa mucho, porque Mira, finalmente... ¿sí? me gustaría a mí preguntarle, por ejemplo, a lo que tú estás mencionando, Natalia, a Sonja, el problema que radica en esta situación, lo que mencionaba hace un ratito atrás, Sonja, ella hablaba acerca de un activismo político. ¿Qué clase de activismo político es el que se está incluyendo a los jóvenes en los colegios? Porque creo que eso es muy importante poder destacarlo, Sonja, Natalia. Destacar qué clase de política se le está incluyendo a los jóvenes para que hoy día estos jóvenes no estén estudiando y estén enfocados a una situación totalmente contraria a lo que es recibir una educación en un colegio. Sí, mira, súper buena tu pregunta. Bueno, la verdad es que nosotros hemos identificado contenidos de ideología política de ultraizquierda en diversas clases. ¿Ah? Al punto que en el caso, por ejemplo, específico de mis hijos, nosotros hemos tenido que coordinar para que ellos de una u otra forma le recuerden a su profesor que la clase es de matemáticas y que no es, por ejemplo, de cuestionar si la Constitución corresponde o no corresponde, si la propiedad privada es o no es importante. Entonces, cuando llega un hijo tuyo a la casa y te dice que en clase de matemáticas lo que hizo fue analizar el proceso de insurrección, cuando llega después de la clase de lenguaje y te dice que de lo que se habló es de el proceso de criminalización de los mapuches, cuando llega tu hija y te dice que en el fondo en clases de química, en vez de química, lo que vieron fue un video acerca de el proceso feminista, ¿ah? Entonces tú te das cuenta que los chicos de educación no están aprendiendo nada, nada. ¿Ah? Porque, por ejemplo, si nosotros queremos abordar el proceso del feminismo, lo abordaremos en la casa, lo conversaremos de acuerdo a nuestros sistemas valóricos, ¿ah? Y haremos una bajada con eso. Y por último, si tú quieres que el colegio sea partícipe de esto, incluyes a los padres y entre todos hacemos un foro, conversamos, no lo sé, pero en horas de clases eso no se hace, ¿ah? Eso no corresponde. Y menos si nosotros no estamos presentes para poder darle una objetividad a los contenidos, porque después tú te das cuenta que esos mismos profesores que le están pasando esa información a los chicos, primero que nada, aparte de hacerlo con un sesgo ideológico, lo hacen con una rabia, con un lenguaje que en el fondo lo que hace es viralizar rabia en los chicos. ¿Ah? Nosotros nos ha costado un mundo tratar de inculcarle a nuestros hijos, y esto es extremadamente doloroso. Porque, a ver, yo ojalá hubiera tenido quizá los recursos para llevarlos a la educación particular y darles una enseñanza muy distinta, pero dentro del proceso lo que mejor podía hacer por ellos fue
que ellos entraran a un colegio emblemático, donde la exigencia académica era importante, donde ellos se iban a poder destacar y quizá tener la movilidad social que nosotros necesitábamos como familia, ¿cierto? Y que de otra forma no la iban a obtener. Y finalmente, lo que ellos van recibiendo es rabia, es lucha de clase, llegan a la casa hablando de los cuicos, llegan a la casa hablando de las diferencias sociales, de repente ellos mismos se autolimitan porque dicen es que nosotros somos del liceo nomás. Y tú no sabes lo doloroso que es para una familia que puso todos los esfuerzos en la educación pública para que sus hijos lograran ser alguien en la vida, que ellos mismos lleguen a la casa sintiéndose que son menos por estar en la educación pública y que eso viene arrastrado de lo que le dicen sus profesores. Entonces, a tu hijo le quitan la esperanza desde antes de poder aprender matemática. Y eso es cruel. Eso es criminal. Jugar con las expectativas, con las esperanzas de un niño, con el cerebro de un niño, haciéndolo creer que porque él está en la educación pública, tiene que estar en contra de los que tienen recursos, porque ellos son malos, en el fondo no le hacen absolutamente ningún bien a estos chicos. Lo que hacen es que ellos se llenen de rabia, de rencor, y no sientan que ellos pueden salir adelante y que pueden ser alguien en la vida, les coartan todas las oportunidades. Eso no se hace, eso no se hace. Y si la señora Patricia Muñoz llega a ver este video, que ojalá lo vea, yo le digo que piense 2 segundos en el daño que le están haciendo a nuestros hijos con este tipo de actitudes, en la forma en que están perjudicando sus esperanzas, su futuro, sus emociones. No sigan instrumentalizando a los niños. Por favor, si quieren hacer algo, salgan ustedes a las calles, sean valientes, tómense sus banderas de lucha y hagan su revolución como mejor les plazca. Pero a mis hijos no los metan en esto, y a los hijos de los padres que estamos preocupados y que supuestamente somos fanáticos, no nos metan ahí, porque nosotros no somos parte de su revolución y nuestros hijos no son herramientas de lucha, son seres maravillosos que merecen la oportunidad de salir adelante en la vida y de sentirse orgullosos de la educación pública y orgullosos de quizás hacer sacrificios que otras personas no conocen, porque la educación pública también te enseña a ser solidario y te enseña a tener valores y te enseña a esforzarte. Nosotros tenemos como principios rectores el mérito y el esfuerzo, y que son cosas invaluables y se han ido perdiendo en pro de estos mensajes político-partidistas. Nosotros ya no estamos dispuestos a seguir aguantando algo así. No nos vamos a quedar callados, señora Patricia Muñoz. Natalia, bajo el testimonio que nos expresa Sonia, que es la representante de esta agrupación de colegios emblemáticos, ¿cuál debiera haber sido la acción de la señora Patricia Muñoz, que es la defensora de la niñez? En la parte legal ella tendría que haber tomado todas las medidas tendientes a que los niños pudiesen mantener su educación de forma continua, segura, resguardando sus derechos fundamentales a la educación, a la integridad física, a la integridad psíquica. Porque tú ponte a pensar, no todos los jóvenes están insertos ni todos los jóvenes están infectados del odio que les están inyectando en los colegios, porque la verdad eso ella tiene toda la razón, Sonia, les están inyectando odio. Entonces los que alcanzan a salvarse, los niños que están más resguardados quizás por sus padres o que tienen la idea un poco más clara, quieren estudiar. ¿Viste todos los problemas que tuvieron para dar la PSU? Y ella estaba preocupada de Chambreu, creo que es el apellido de este muchacho. Estaba más preocupada de que él pudiera dar la prueba y no le importó los niños que terminaron con sus salas destruidas, los niños que no pudieron ir a clase, los niños que se asustaban, porque yo tengo videos que subí a Facebook en esos tiempos, donde había niños de la básica llorando aterrorizados porque venían los más grandes a sacarlos a tirones del colegio, rompiendo las puertas a patadas. Ella con eso no hizo nada de ello. De hecho, ella con su aquiescencia, con su manera de no actuar, avala esto. Y eso está totalmente fuera de lo que se espera de ella y de sus obligaciones.
O sea, ella está incumpliendo sistemáticamente su obligación y está usando su cargo de forma partidista y de forma ideológica. No lo está usando ni de manera general, ni lo está usando de manera objetiva, ni lo está usando de manera justa, sino que ella está, según su propio sesgo ideológico, viendo cuándo hay una vulneración de derechos o cuándo hay una violación de derechos humanos, y si esa violación de derechos humanos no se da en el contexto de su sesgo ideológico, para ella simplemente no existe y no hace nada. Eso es grave, porque si tiene tanto tiempo de estar en Twitter contestándole sandeces a los apoderados que están legítimamente preocupados, a los padres, los trata de bots, los trata de fanáticos, o sea, fanáticos, ¿por qué? Ella está asumiendo entonces, el fanatismo uno lo entiende cuando tú estás hablando de una religión o cuando tú estás hablando de una doctrina. Entonces ella entiende que el hecho de que los padres se estén preocupando de la forma en que ella se está conduciendo y de la forma en que se están dando las cosas constituye un fanatismo, precisamente porque ella sabe que ella lo que hace es formar parte de una ideología, no de algo general, no de algo que vaya en favor de la totalidad de los niños, sino que de los que comparten su idea. La idea que ella tiene de la niñez, la idea que ella tiene de ser un sujeto de derecho. De hecho, ella les dice que ha luchado años para que los niños sean sujetos de derecho. O sea, eso aparte de ser una ignorancia del tamaño de un buque y desconocer toda la legislación que hay en los mismos tratados internacionales a los que ella apela insistentemente, donde se reconocen a los niños como sujetos de derecho desde la época de su nacimiento, así también lo establece el Código Civil. Así también lo establece de forma clara la Constitución cuando señala que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, la familia está compuesta por los padres, por los hijos y por todo el resto de la parentela. O sea, ella viene a jugar un rol, aunque no le guste escucharlo, subsidiario. Ella no es el rol protagónico ni quien le va a venir a decir a los padres y a las madres de Chile cómo deben educar a sus hijos y si son fanáticos o no. Y qué bueno que seamos fanáticos, porque yo me declaro fan número 1 de mi hijo, de los dos. Pero el más chiquitito, yo soy tan fanática de él que estoy dispuesta a darle la lucha a esta señora porque yo no voy a aceptar que se meta en mi casa, que se meta con mi hijo, ni con los hijos de las personas bien nacidas de este país, que amamos a nuestros niños, que queremos que vayan seguros a clase, que eso es algo que ella debiese estar preocupada de que ocurra, que no vayan en un ambiente violento, que no se arriesguen a que le caiga una molotov encima, o que llegue uno más grande y saca al chiquitito de la sala. De eso yo me voy a preocupar y de eso se debería estar también preocupando ella. Ella se debería estar preocupando, ya que hay padres que tienen la patria potestad de su hijo y que estamos dispuestos a ejercerla de esa forma, debería preocuparse de los niños que no cuentan con eso, de los niños que están en el tsunami. Bueno, eso es preocupante, Natalia, porque cuando tú mencionas esto, por ejemplo, con respecto a la responsabilidad de la señora Patricia Muñoz, también no existe digamos, un ente que pueda regular o poder ver en qué forma se está llevando la educación, por ejemplo, de los profesores hacia los jóvenes, niños, jóvenes. Es que lo triste y dramático aquí es que el ente que lo tendría que, es uno de los entes que tiene que participar de velar porque esto se haga de buena forma, es ella. Correcto, claro, pero correcto, Sonia lo menciona, Sonia dice, bueno, esta señora nos ha tratado de fanáticos, esta agrupación de padres nace hace ya un tiempo preocupados por la enseñanza que se le está dando a sus hijos. Entonces, hoy día algo está fallando en el sistema de educación que tenemos acá en Chile, porque cuando vemos jóvenes con banderas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez atrás, estamos entendiendo que estos jóvenes no están enfocados en estudiar. Entonces, la responsabilidad, no solamente, creo yo, que en sí es muy responsable esta señora porque tiene que ver con un ente que regula esto, también parte por la gente que está en la parte política, en los políticos, en los senadores que ponen a este tipo de gente bajo estos mandos de mucha responsabilidad. Entonces, la política chilena tampoco lo ha hecho bien. Y los que eligen y escogen a estas personas tampoco lo hicieron de una manera correcta, creo yo. Lamentablemente aquí hay una responsabilidad compartida. Yo creo que tanto de nosotros que no hemos tomado el rol que nos corresponde en la vida política, eligiendo gente como más idónea, gente que no esté ya tan corrupta, porque no guste o no, y hay que decirlo con todas sus letras, la política está corrupta.
todavía la gente cree en el show de la izquierda a la derecha y el del medio. No, yo veo dos grupos bien marcados. Yo veo la clase política corrupta, que está de izquierda a derecha, está ya de verdad a mi gusto putrefacto, y los ciudadanos que queremos hacer de nuestro país algo mejor, algo en que un lugar donde podamos vivir, donde nosotros tengamos derechos y no tantas obligaciones, porque ahora se está legislando en virtud de que la gente tenga más obligaciones y quitarte todos tus derechos. O sea, ¿de dónde? ¿Cómo? Esta señora y tanto la gente que la puso en ese cargo son responsables de hacer que estas cosas funcionen, y nosotros como padres somos también obligados y responsables a exigir que funcionen. Pero si estos padres, que dentro de los que se encuentra Sonia, lo hacen vía Facebook y reciben un ataque de esa forma, ¿qué esperas tú? O sea, esta señora ha mostrado manejarse, conducirse en la más completa impunidad. Ni siquiera le importó que medio Chile viera cómo trata a los papás, porque ella se sabe ahí, segura, atornillada, con una legislación detrás que la protege. Entonces, es terrible la situación, de verdad es grave. ¿Qué clase de ataques has sufrido tú, Sonia, con esto? Esta cruzada, los ataques han sido innumerables, desde funas por redes sociales, persecución al interior de los establecimientos educacionales. Yo ejercí como presidenta de un centro de padres y finalmente recibí el intento de linchamiento de 200 alumnos, ¿no? Por una de las famosas funas que se me hizo, por crear justamente el movimiento estudiantil. Eso era lo que en el fondo se me acusaba, de criminalizar el movimiento estudiantil. Y todas estas cosas vienen también muy de la mano de los dichos de estas personas, ¿no? Porque estas personas en el fondo sacan esos contextos de la criminalización, de que todo el que no apoya, en el fondo una toma ilegal, porque en el fondo cuando tú le dices que las tomas son ilegales, arden todos, y son ilegales, son una figura que no es legal, porque en el fondo estás vulnerando el derecho preferente, o sea, perdón, el derecho a la educación de los niños. Entonces, eso a mí, en estos 3 años, me ha valido un montón de descalificaciones, y yo también estoy en un proceso judicial también por una de las famosas funas, porque en el fondo acá el que piensa distinto no se puede expresar. El que sí quiere ir a clase no se puede expresar. Entonces, y si tú estás... Perdona, tú hablas de linchamiento, tú hablaste de linchamiento. Sí, lamentablemente en uno de los liceos en los cuales yo me desempeñaba como presidenta del centro de padres, los alumnos se organizaron para exigir que yo renunciara, justamente por supuestamente criminalizar. En el fondo, nosotros tenemos calendario de tomas. O sea, incluso de repente hasta se te manifiesta que, no sé, estamos atrasados en el calendario de las tomas. Así de articulado está el proceso. Hay profesores dentro de algunos establecimientos que toman paquetes turísticos, porque saben que entre tal fecha y otra fecha viene la toma, entonces se van de vacaciones. Así de instaurado está el proceso de tomarse los liceos. Entonces, yo quise tratar de darle una vuelta a ese tema. Yo invité a toda la comunidad a que nos organizáramos y presentáramos quizá una carta con las solicitudes al sostenedor, ¿cierto? Para que en el fondo nos evitáramos una toma, porque si tenemos cosas que mejorar, las podemos ver directamente sin tener que estar vulnerando el derecho a todos a educarse. Y eso me valió que todas las personas que estaban involucradas en estos procesos me hicieran la vida imposible. Y finalmente exigieran mi renuncia, y al yo no acceder a renunciar, bueno, se me tiraron todo encima cuando yo iba saliendo del establecimiento. Si no es por lo... ¿Se golpearon? No alcanzaron a tocarme, porque, bueno, los auxiliares que estaban ahí, los asistentes de la educación, contuvieron la situación. Pero fue algo muy lamentable y que no me habría gustado jamás llegar a una situación como esa. Pero tú ves a los chicos que te están gritando y te das cuenta que en el fondo están
absolutamente manipulados, están enardecidos por cosas que ellos ni siquiera entienden, repiten discursos que no son capaces de asimilar. Entonces, chicos que me miraban con cara de odio y que quizá era la primera vez en su vida que me veían, que nunca cruzaron dos palabras conmigo. Entonces, ahí tú te das cuenta de cómo se producen estos odios, estas rabias que les meten a los alumnos. Por suerte, mis hijos no fueron pasados a llevar en esta situación. Llegamos como a un acuerdo de no agresión a mis hijos, pero imagínate lo desagradable que es tener una situación así dentro de un establecimiento. Y por suerte llegamos a un contexto de no agresión, porque en otros de los emblemáticos, a otras personas que trabajan con nosotros, les ha pasado de otra forma, y sus hijos han sido agredidos psicológicamente, han sido perseguidos, y lo ha pasado pésimo. O sea, y chicos de repente que se han pillado con los encapuchados antes de que se pusieran la capucha, fueron agredidos físicamente. O sea, de verdad esto es, no es broma, ¿ah? No es talla. O sea, nosotros vivimos una violencia que escapa a toda lógica. Entonces, es un escenario complejo. Súper, es muy súper complejo. Natalia, en el aspecto legal, aquí, por ejemplo, ¿qué se puede hacer para... ¿estás contando con alguna protección hoy día, Sonia? En el aspecto, por ejemplo, el tema legal, como hablas que hay un tema ahí que se está analizando con respecto a estas denuncias que se han hecho por cuanto han existido amenazas en contra tuya. Sí, la verdad es que, bueno, con respecto a esta funa en particular, sí estoy en un recurso de protección, pero por línea general nosotros estamos súper abandonados, porque en el fondo somos apoderados de la educación pública. Claramente no contamos con los recursos económicos para tener un buffet de abogados detrás de nosotros, como podría tenerlo así la Patricia Muñoz, ¿cierto? Que tiene todos los recursos y todas las entidades del Estado a su disposición. Nosotros no contamos con nada. O sea, nosotros ni siquiera podemos presentar hoy un recurso en contra de las tomas porque no tenemos plata para pagarle al abogado para que haga el escrito. Si bien, claro, se puede hacer de forma gratuita un recurso de protección, pero no vas a llegar a ninguna parte si no lo redactas con los artículos de la ley pertinentes. Entonces, en el fondo, nosotros estamos absolutamente abandonados y, por tanto, nuestros hijos también. ¿Qué no se puede hacer, Natalia? Porque yo por lo menos estoy dispuesta a apoyarlo. Mira, interesante lo que dice Natalia. Te lo digo en serio, porque para mí esto es inaceptable. Ya no está tan abandonado. Yo ya me he enfrentado al Estado. Yo no le tengo miedo al Estado. Creo que todos debemos aprender a no tenerle miedo al Estado, porque nosotros podríamos, siendo personas educadas y civilizadas, vivir sin Estado. Pero un Estado no puede vivir sin nosotros. Y eso, un Estado muere sin la gente. Nosotros somos el elemento fundamental y básico del Estado, porque nosotros somos los contribuyentes. El Estado no es un generador de riqueza, ni un recaudador de impuestos. Si nosotros dejamos de contribuir al Estado, el Estado va a desaparecer. Es así de simple. Y entonces nosotros, mientras seamos personas que vivamos de acuerdo a la norma, que no nos comportemos de forma violenta, que nos mantengamos ceñidos a las leyes, no tenemos por qué dejarnos pasar a llevar de esa forma. Yo ahora lo que te propongo es que hagamos algo por la vía administrativa, tratar de poner la queja que corresponde específicamente por el tema de los tweets. Para el tema del recurso de protección hay que pensarlo bien en cuanto al tema que se podría llegar a plantear en la Corte, porque eso tiene un plazo. ¿Ya? Y las tomas en este minuto no hay colegio en toma, por lo tanto hay un plazo que se necesita como requisito básico para poder entablar un recurso de protección. Pero sí quiero que la autoridad responda, que el presidente Piñera responda, que le hagamos una presentación y que, no sé si están de acuerdo, si estás de acuerdo tú, que él manifieste nos dé una respuesta, porque él, según la ley que rige a esta señora, él puede proponer su destitución a la Corte Suprema y la Corte Suprema tendrá que decidir. Pero nosotros, por último, tenemos que hacer que
llegar nuestra molestia a las autoridades para que se entienda que no estamos de acuerdo con esta clase de cosas. Para mí, específicamente como ciudadano, aquí no hay un color político de por medio, aquí están los niños. Yo quiero que los niños estén defendidos por una persona que tenga el criterio suficiente, primero, para no contestar sandeces por tweet. Atacar a la familia cuando para ella el derecho preferente de la familia tiene que ser un principio rector y atacar de plano a sus padres es ir en contra de sus propios cargos, de sus propios principios. Hacer esa clase de comentarios de manera informal, no conducir a los padres a decirles, ¿sabe qué? Hagamos una presentación a través del canal que corresponde, este es mi tweet, por último, así, demostrar una mínima pizca de criterio. Pero ella lo que hizo fue hacer alarde del político que ella tiene. Y tampoco nosotros como ciudadanos podemos leyes se utilicen de forma política. Las leyes son para resguardar los derechos de las personas, no para politizarlas, no para usarlas según el partido de turno, la ideología de moda, es para que los ciudadanos tengamos una certeza. No es para que los ciudadanos tengamos que vivir en el miedo de que el que llegue de turno la va a interpretar a su entero antojo. Entonces, eso no se puede seguir aceptando más. Bueno, es importante haber destacado en este programa, yo le quiero dar las gracias a ambas, a ti Natalia, a ti Sonia, por haber compartido con nosotros en las pantallas de Enigma este tema que no es menor, que es un tema de que poder cambiar este tipo de enseñanza que hoy día se está dando en los colegios se puede enfocar justamente en la educación, la enseñanza, que no se necesita hoy día un adoctrinamiento en los aspectos políticos, porque esas son determinaciones que se pueden tomar en la medida que la persona va ya creciendo, puede optar a creer lo que él quiera. Esas son las opciones, la libertad que uno tiene, entre comillas, hoy día, dentro de una democracia aquí en este país. Pero es importante destacar que los profesores en Chile tienen que enfocarse en esto, en lo que es la educación, no en adoctrinar a los jóvenes, a los niños, hacia sectores de ideologías políticas, temas que en realidad no llevan a, digamos, a una, lo que decía recientemente, a una democracia, a una libertad, de querer escoger, no que me estén obligando, no que me estén adoctrinando y enseñando y preparando para el día de mañana estar en contra de todo lo que es de un sistema que quizás de democracia que existe en un país, yo no estoy de acuerdo. O sea, es importante esto destacarlo. Y les quiero agradecer a ti, Sonia, por haber participado con nosotros, a ti, Natalia, que eres parte también de acá de CLB. Gracias igual por el espacio y complementar lo que tú dices, no se puede adoctrinar a los niños bajo ningún sentido, en ningún aspecto. O sea, ni con ideas de izquierda, ni con ideas de lo que le llaman derecha, ni con ideologías de género, ni con nada. Los niños son seres valiosísimos, son lo mejor que tenemos en la sociedad, hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que permitirles que decidan, no tienen por qué imponerles la forma de pensar. A mí me da la impresión de que las últimas legislaciones que se han hecho apuntan a ser seres fungibles, a ser como niños en serie, que todos piensen lo mismo, que todos opinen lo mismo y que todo lo que los niños hagan y digan vaya en función y en beneficio del Estado y en contra de la familia y de los fines que tenga el Estado respecto a los niños. Los niños son nuestros, los niños son de las familias, son de las madres, de los padres, de quien los ame y los tenga a su cuidado, quien se esté preocupando por ellos, quien los mantenga, porque además nosotros, poco menos que como padres, nos quieren dejar como guardadores, mantenedores de los niños y el Estado va a ser el que les diga cómo entender la sexualidad, cómo entender la política, cómo respetar o no respetar a sus padres. Olvídense, basta, dejen de interpretar la ley como mejor les acomode, la ley es clara. La ley es sumamente clara en los conceptos y lo que están haciendo los políticos es desvirtuar la ley, vulgarizarla y aplicarla de manera antojadiza y a su conveniencia, interpretarla como ellos creen, no como es. Y eso correcto. Ya tiene que terminar. Gracias, Natalia, por el tema legal. Sonia, quiero que te despidas de aquí, de las pantallas de la gente que te va a ver acá por CLB Enigma. Bueno, primero reiterar mis agradecimientos por ayudarnos a visibilizar esto. No siempre se puede contar con la oportunidad de
expresar lo que está pasando. O sea, nosotros por casi 3 años no tuvimos ni una opción de expresarlo, así que muchas gracias por darnos este espacio, y muchas gracias, Natalia, por ofrecernos este apoyo. Sin duda somos muchísimos los padres que nos vamos a sumar a las acciones legales que tú nos puedas recomendar, porque este no es un tema menor, este es un tema delicado, es un tema que incluye a nuestros hijos, y así como dicen que somos fanáticos, bueno, yo creo que ahora van a ver exactamente lo que los padres fanáticos... Ahora van a ver lo que el amor profundo que una madre puede sentir por su hijo, que otros expresan como fanatismo, puede llegar a lograr. Así es que muchas gracias a todos, y un mensaje a todos los padres de Chile que nos están escuchando: por favor, no bajen los brazos, porque esta pelea la vamos a ganar, y la vamos a ganar entre todos. A nuestros hijos los vamos a proteger. Con ellos no se metan. Así que muchas gracias. Bueno, ha sido un programa, digamos, bien intenso. A la vez también creo que conmueven las palabras tuyas, Sonia, el tocar estos temas. El amor por los hijos, creo que también cada padre tiene una responsabilidad con ellos, y nuestra responsabilidad es cuidar a nuestros hijos y que sean educados correctamente en nuestros colegios y universidades. Les damos las gracias a todos ustedes, y nos encontramos en un próximo programa acá en CLB Enigma. Soy Rubén Martínez, y que estén muy bien. Nos vemos. CLB, conociendo la verdad.